Soy José María Gallardo, director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, y vamos a hablar de cuál es la realidad de nuestro trabajo en nuestro 60 aniversario. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Hay más de 360 millones de cristianos que viven altos niveles de persecución. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación que nació hace 60 años, por eso estamos celebrando este año nuestro 60 aniversario. Es una realidad que nace después de la Segunda Guerra Mundial como iniciativa de un padre premostratense, el padre Berenfreit, que se dio cuenta que había que apoyar a todos aquellos cristianos que estaban tras el telón de acero y sobre todo a las familias alemanas que habían perdido la guerra. Ahí empieza esta obra de amor, apoyando a tantos y tantos cristianos necesitados, y después fue extendiéndose por todos los continentes, centrándose sobre todo en el apoyo a los cristianos perseguidos y necesitados en todo el mundo. La realidad de la persecución y la discriminación es inmensa a nivel mundial. De hecho, cada 2 años elaboramos el informe de libertad religiosa. En este octubre sacaremos la próxima edición, donde damos y mostramos la realidad de la persecución y la discriminación, no solo por razones de fe, pero no solo para los cristianos o a nivel de los cristianos. Aunque hemos de decir también que dentro de lo que es la persecución a nivel mundial, los cristianos son el grupo más perseguido. Podemos decir que 1 de cada 4 habitantes en el mundo es perseguido por su fe. En los últimos años lo que hemos detectado es que se ha incrementado de manera notable la persecución y la discriminación a nivel mundial. En ese informe se puede ver lo que es el mapa de la vergüenza, le llamamos, donde existe cada vez más países en rojo y en naranja, donde los cristianos son perseguidos o discriminados por su fe. Y esta realidad es patente, sobre todo en uno de los mayores continentes del mundo, como es el continente africano. La actitud en general de los gobiernos, sobre todo donde no se defiende la libertad religiosa, un derecho humano fundamental, es muchas veces de mirar hacia otro lado, y donde se imponen leyes que lo que hacen es discriminar o imponer un determinado credo, y al final realmente los cristianos que intentan defender su fe se ven absolutamente apartados de la sociedad. Son personas que no tienen voz, que no tienen participación en los órganos de gobierno en muchas ocasiones. Hay una persecución también a nivel de laboral, a nivel funcionarial, y bueno, en definitiva, la Iglesia no deja de defender lo que es la fe de los cristianos en sus países de origen, y es el mayor defensor de lo que llamamos la denuncia profética, ¿no? Dar a conocer, alzar la voz por aquellos cristianos que tienen todo el derecho del mundo a poder tener ese derecho de la libertad religiosa. En el mundo, uno de los elementos que más está afectando a la falta de libertad religiosa es el fundamentalismo islámico, que se está haciendo presente sobre todo en África, en ese cinturón del Sahel, donde distintos grupos fundamentalistas están intentando imponer un califato islámico en todos estos países. Y luego también está imponiéndose lo que son los regímenes autoritarios, estilo Corea del Norte, por ejemplo, o Myanmar, en donde se impone una determinada cultura, una determinada forma de gobernar y de creer, y donde no se libera y no se tiene en cuenta lo que es la libertad de las personas que quieren tener un credo, que quieren profesarlo o que incluso quieren cambiarlo. Los países más peligrosos del mundo para los cristianos, bueno, uno de ellos ya lo hemos mencionado, es Corea del Norte, pero luego tenemos Somalia, Yemen, Irak, países en donde es muy difícil defender la fe y profesar la fe cristiana y poder, si se desea, cambiar. Estos son países donde hay una limitación absoluta y una persecución o discriminación hacia todos los cristianos que intentan libremente expresar su fe o darla a conocer. Los pilares de la acción de ayuda a la Iglesia necesitada son 3. El primero de ellos, la oración.
sin la oración, ya sea acá o allá, realmente la evangelización y la presencia de Dios en todos estos países no sería posible. Desde acá organizamos vigilias de oración, organizamos actos en donde rezar por los cristianos perseguidos y discriminados. El segundo elemento es la información y sensibilización. La denuncia profética de estas realidades requiere dar a conocer lo que está sucediendo, y para ello tenemos herramientas como el informe de libertad religiosa que publicamos cada 2 años, como el informe Perseguidos Olvidados, o un documental que acabamos de inaugurar el año pasado con motivo de la Red Week, que se llama Héroes de la Fe, donde hay 4 testimonios sobre mártires de la fe en distintos continentes y donde se puede vivir en primera persona, o conocer, mejor dicho, en primera persona lo que es esta realidad de la persecución. Vemos día a día que en continentes como el africano, en países como Nigeria o Burkina Faso, países donde vivir la fe es arriesgado, cada vez hay más mártires, hay más personas que mueren por defender su fe. Y lo que nos dicen los obispos es que cuanto más mártires y más persecución existe, mayores son las vocaciones que nacen en torno a la Iglesia Católica. La verdad es que es una alegría poder apoyar y defender la fe en todos estos países donde la Iglesia está viva, y es una Iglesia que incluso nos dicen reza por nosotros, porque en muchas ocasiones nos dicen que donde faltan realmente vocaciones es en nuestros países occidentales. Y el tercer elemento, el tercer pilar de ayuda a la Iglesia necesitada, es el de la caridad. Es decir, más de 5.000 proyectos somos capaces de financiar anualmente a nivel mundial, las 23 oficinas que trabajamos, más la sede central en Alemania, de todas estas realidades de Iglesia perseguida y necesitada. Y esos más de 5.000 proyectos se llevan a cabo gracias a la caridad y la generosidad de todos nuestros benefactores que apoyan la misión, esta misión de amor que realiza ayuda a la Iglesia necesitada. Tenemos la suerte de que más y más parroquias se unen a nuestra labor de dar a conocer, de informar, de difundir y de rezar por los cristianos perseguidos y la Iglesia necesitada. Tenemos el apoyo de todos, prácticamente muchos de los obispos de España. El año pasado, en la campaña de la Red Week, donde iluminamos en rojo muchísimas catedrales, edificios, parroquias, muchísimos obispos nos accedieron a que pudiéramos participar en esta campaña para dar a conocer esta realidad, y tenemos la suerte también de contar con testimonios reales que se acercan a las parroquias con nuestros compañeros y voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada para dar a conocer y dar testimonio de lo que está sucediendo en aquellos países donde lo que nos piden simplemente es que hagamos visible lo que es invisible. El Papa Francisco ya nos dice que en nuestros días, en nuestra época, hay incluso más persecución que en la época de Diocleciano. Es decir, que en el siglo XXI hay muchísima más persecución en todo el mundo contra los cristianos. Y lo que tenemos que intentar es darlo a conocer, rezar por ellos, sensibilizar sobre esta realidad, que los medios de comunicación sean capaces de trasladar lo que se vive en muchos países, que nuestros propios gobiernos apliquen políticas comerciales donde en los países donde no se persigue a cualquier persona por razón de su fe, y en definitiva que podamos también seguir apoyando económicamente el desarrollo de esta Iglesia universal, donde gracias a ayuda a la Iglesia necesitada podemos apoyar proyectos 100% pastorales en todo el mundo que siguen haciendo que la fe sea un pilar fundamental de la sociedad. Ayuda a la Iglesia necesitada a nivel mundial nació en el año 1947, pero nosotros aquí en España llevamos apenas 60 años y lo vamos a celebrar dando a conocer el informe de libertad religiosa hacia el mes de octubre, y además celebrando el Jubileo de la Esperanza, el Jubileo de los Mártires. Vamos a hacer una peregrinación a Roma, si Dios quiere, con un gran grupo de benefactores, y además vamos a lanzar una pequeña campaña para celebrar el Jubileo de la Esperanza, dando a conocer algunos de los proyectos en los que trabaja Ayuda a la Iglesia Necesitada para revitalizar esa Iglesia necesitada y perseguida en todo el mundo. Vamos a tener una jornada de puertas abiertas, vamos a seguir difundiendo el documental Héroes de la Fe, que cualquier persona puede acceder a él a través de la página web ayudaalaiglesianecesitada.org, y en definitiva, pues seguir dando a conocer esta misión tan necesaria en nuestra vida, como es el de los cristianos perseguidos y necesitados, que son un refuerzo fundamental para nuestra propia fe en Occidente.